la misma posición, aproximadamente en la misma posición. Ese es el período. O con una regla podía medir la longitud del hilo, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Entonces, distintos casos de magnitudes físicas. Ahora esa magnitud física tiene un valor, que se expresa como un número y también tiene una unidad. Es una unidad particular, definida y adoptada por convención, respecto a la cual otras magnitudes de la misma especie pueden ser comparadas. Estas son tres definiciones: magnitud física, valor de la magnitud física y la unidad de la magnitud física, que tenemos que tener en cuenta cuando queremos medir algo. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo un experimento? En líneas generales, ¿no? Hay que planificarlo. ¿Qué es planificar el experimento? Buscar información en la bibliografía, en manuales, ver con qué equipo lo voy a hacer, analizar tabla de datos, leer si los equipos son los adecuados, o sea, leer la información que me da el fabricante sobre el equipo que voy a usar para medir esa magnitud. Entonces, planificar el experimento. Analizar, tengo que poder hacer un análisis de los riesgos que conlleva esa planificación, tengo que identificar las variables que más contribuyen a la incerteza o a los errores que puedo tener en la medición de la magnitud física que quiero hacer. Seleccionar, elegir el instrumento adecuado que vaya, con la cual se va a realizar la medición en función de un primer análisis y de las incertezas que tengo. Puede ser que esto me lleve a que tengo que replantear después algunas cosas. Hacer el montaje y la medición. Yo tengo que realizar el montaje experimental, medir e interpretar los resultados de la medición, y finalmente que los resultados los pueda modelar empleando conceptos teóricos o a veces numéricos. A veces yo puedo querer ajustar algo no por un modelo teórico, sino por una relación empírica. No solamente acá podemos hablar de conceptos teóricos. Tendría que poder ser capaz de evaluar la diferencia entre una teoría y un experimento, y cuál es la fuente de esa diferencia. Si yo estoy midiendo algo y esperaba que me dé tal valor y me da otro, bueno, ¿por qué puede estar esa diferencia? ¿Porque estoy midiendo mal o estoy midiendo bien y me olvidé de algo que está influyendo en la medición? Esto implica que pueda sugerir que haya términos que tienen que adaptarse o adicionarse al modelo para lograr una descripción más acabada de los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente estos son los puntos que uno tendría que ir abarcando cuando lleva a cabo un experimento. Cuando hablamos del experimento, hablamos de medir una magnitud real, ¿no? Entonces, pero esa magnitud, que puede ser la longitud, tiempo, temperatura, masa, presión, etc., lo que yo quiera medir, la tengo que contrastar contra un patrón. Y ese patrón, la magnitud y el contraste, lo que mido, el contraste con el patrón, eso es un poco la definición de la medición. Y como mencionó Griselda hace ya una hora y media atrás, ese patrón se fija por convención. Y actualmente el sistema que se utiliza como convención es el Sistema Internacional de Unidades, OSI. Ustedes habrán oído tal vez alguna vez del MKS, del CGS, bueno, son otros sistemas de medición y hoy en día se ha unificado en el Sistema Internacional de Medición. Si bien la experta acá es Griselda en este tema, voy a comentar algunas cosas para que tengan una idea, ¿no?, de cómo es la mano. Por ejemplo, veamos el caso del metro, que es el más divertido de todos, si uno quiere, por lo menos para mí. Antiguamente, cuando uno quería medir una longitud, ya en la época, no sé si de los egipcios, creo, bueno, usaban otras unidades, digamos, magnitudes o parámetros para comparar patrones que tenían más que ver con la escala humana. O sea, hablaban del codo, del pie, de la pulgada, de la palma. Entonces comparaban contra esto. Bueno, en vez de decir metros, hay tantos codos de distancia, tantas palmas, tantos. Se usaba esto. En 1790 es un hito en la historia de las mediciones porque se instauró en Francia el sistema en base decimal. Ya es un hito este. Y fíjense, en 1791 estuvo la necesidad de la definición de una unidad común que justamente venía de la mano muchas veces del comercio, ¿no? O sea, si cada región del globo, cada ciudad, cada
zona de Europa, por ejemplo, tenía un sistema de medición diferente, se complicaba mucho el comercio. Entonces, entre las cosas que hizo la Revolución Francesa, una de las cosas interesantes que hizo fue decir, bueno, vamos a hacer una revolución con las mediciones. Y dijeron, bueno, vamos a tratar de poner una unidad de longitud. Entonces la Academia de Ciencias de París fija como el metro como la 10 millonésima parte de un cuarto del mediano terrestre. Esa va a ser la unidad, entre el Polo Norte y el Ecuador. Obviamente, como eran franceses, si tenían que elegir un meridiano, eligieron el meridiano que pasaba por París. Pero bueno, ¿cómo medían la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador del meridiano que pasa por París? Entonces lo que hicieron fue algo un poco más interesante, que es ese meridiano también pasa por Dunkerque, en lo que era Alemania, y Barcelona. Entonces esto lo midieron, esta distancia la midieron y la extrapolaron a lo que sería el cuarto de meridiano entre el polo norte y el Ecuador. Y así salió la definición del metro en 1971. Primero, bueno, se lo igualó a un cilindro de Platón en 1795, después se pasó a la plata. O sea, se trató de poner el metro patrón con materiales cada vez más estables, hasta que en 1889 se llegó a una barra bastante estabilizada en temperatura de platino y iridio. Bueno, esto cambia en 1960, donde se adoptó una nueva definición del metro, que era 1.650.763,73 veces la longitud de onda en el vacío de la radiación naranja del átomo de Krypton 86. Esta precisión era 50 veces superior a la del patrón de 1889. Y después, en 1883, se pasó a la distancia recorrida por la luz en el vacío en una fracción de la velocidad de partes en un segundo. O sea que es la actual, que lo comentó la otra vez, cómo lo están midiendo, cómo lo tienen patronizado actualmente. Fíjense que en esta tablita, en realidad lo que estoy poniendo acá, esto lo saqué de una Wikipedia, está copiado tal cual, pero es interesante porque me gustó los métodos, las distintas maneras de la definición del metro patrón que tenían acá entonces, pero fíjense lo que ha mejorado año a año, siglo a siglo, es la mejora en la incertidumbre absoluta. O sea, fíjense que cuando lo midieron con el meridiano que pasaba por París, la incertidumbre que tenían en el metro patrón era entre medio milímetro y una centésima de milímetro, y una décima de milímetro. Hoy estamos en una décima de nanómetro. O sea, evidentemente, esta mejora de la incertidumbre absoluta, ¿por qué se pudo mejorar? Porque viene de la mano de mayor conocimiento teórico, de mayor conocimiento experimental y de mejores equipamientos. O sea, esto trajo una gran mejora en las formas de medición y en el equipamiento de medición. ¿Okay? Entonces, hoy en día en el sistema internacional hay 7 unidades básicas que, como dijo Griselda hace un rato, se relacionan con constantes definitorias o universales. El sistema actual está basado en constantes universales. Entonces está el segundo para el tiempo, el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el ampere para la corriente, el kelvin para la temperatura, el mol para la cantidad de sustancia o material y la candela para la intensidad luminosa. Entonces lo que garantiza este sistema internacional es la uniformidad y la equivalencia de las medidas, y esto hace que se facilite grandemente las actividades tecnológicas industriales, comerciales, entre las diversas naciones del mundo. También en la página de la materia levantamos esta página web, donde si quieren tener más detalles sobre los sistemas de medidas, en esta página van a encontrar cómo por ejemplo, aparecen los símbolos y las magnitudes secundarias que están relacionadas a las primarias, ¿no? La presión, otras variables.
Perfecto. Y las constantes físicas que se usan para cada uno de estos unidades fundamentales son, en el caso del tiempo, la frecuencia de transición entre el estado vacío no perturbado de átomo de cesio, para el metro, la velocidad de la longitud del vacío, de la luz del vacío, perdón, para la candela, la eficacia luminosa de la radiación monocromática a una frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz, para el kilogramo la constante Planck, para el ampere la carga elemental, para la temperatura la constante Boltzmann y para los moles el número la constante Avogadro. Entonces, comentado algo sobre la forma de la medición, hay otras cosas que aparecen en una medición y que son muy importantes. El objeto a medir, obviamente, el operador, la persona que va a medir, el instrumento. Y operador más instrumento me van a ser el método. Y luego las unidades. ¿De acuerdo? Pero fíjense que cuando yo estoy viendo con esta reglita, bueno, la reglita me marca las unidades correspondientes. Entonces, tengo objeto, tengo observador, tengo instrumento, tengo método y tengo unidades. Fíjense que el método lo hace la conjunción de objeto, instrumento y el observador también, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Con qué precisión? O sea, si yo tengo que medir esta longitud de este objeto, vemos que el borde del objeto cae entre esta rayita y esta rayita de la regla. Entonces, ¿cómo yo puedo informar cuál es la longitud del objeto? Tengo una incerteza, acá tengo un rango, ¿no? Y este rango está asociado a la incerteza que tengo en esta medición. Y la incerteza es una característica de la medición. No es algo que yo no lo quiera, no es algo indeseable, lo tenemos que cuantificar. Siempre que hay una incerteza, esta certeza va a estar asociada a la medición. Obviamente puedo bajar la incerteza de acuerdo al instrumento y la calidad del instrumento con la que mido, pero nunca la voy a eliminar, siempre voy a tener una incerteza. Sobre el tema de incerteza y errores, vamos a volver la clase que viene cuando demos un pantallazo de todo lo que es el error, la cuantificación y la estadística de los errores. Entonces, sí tenemos que saber que la incerteza debemos conocerla y tenemos que saber cuantificarla. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué es una variable en un experimento? O sea, todo lo que afecta a un experimento lo conocemos con el nombre de variable, ¿no? Y fíjense que tenemos variables que pueden ser independientes, dependientes o controladas. ¿Qué es una variable independiente? Una variable independiente es la que se estudia y la podemos manipular para ver su efecto en la variable dependiente. La variable dependiente es la variable a estudiar y la variable controlada son aquellas que se mantienen constantes que no afectan indebidamente la forma en que la variable independiente, afecta a la dependiente. O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo una medición del largo de un objeto con una regla y mantengo la temperatura y la presión ambiente del sistema controladita, esa sería una variable controlada. Ahora, si yo no controlo la temperatura y el objeto se me dilata, bueno, ahí tengo un problema. Entonces, son variables que no hacen el experimento, pero que están controladas. Vamos a ver un ejemplo de un diseño de experimento para que sea una idea un poco más acabada. Supongamos que tenemos una cuba, ¿no? Y en esa cuba pongo una polea, una polea, una poleita acá, la adoso una polea y la adoso un soporte. Y lo que voy a hacer es tener un pie al costado de la cuba, donde tengo otro soporte, y tengo un sensor de fuerza. Algo que me va a censar fuerza. ¿De acuerdo? Y yo lo que hago es coloco una cuerdita de nylon que vaya del sensor de fuerza, pase por la polea y la sujete a la cuba, ¿no? Y le pongo agua. Entonces este es mi sistema, mi experimento. Tengo una cuerda de nylon sumergida en agua
y que está tensa de alguna manera conectada a un sensor de fuerza. Ahora lo que voy a hacer es ponerle temperatura a la cuba desde afuera, ¿no? Le pongo temperatura. Entonces, y la pregunta que me voy a hacer, que lo que yo quiero medir, cómo la temperatura de la cuerda impacta en la fuerza medida en el sensor. O sea, cómo esta temperatura que calienta la cuba y que se transmite a la cuerda de nylon me afecta la medición que tengo en el sensor. Ustedes me dirán, ¿y por qué es eso? Bueno, porque justamente el nylon es un material que se contrae cuando aumenta la temperatura. Y si se contrae y esta distancia es fija, va a aumentar la tensión. Y si aumenta la tensión, el sensor de fuerza lo va a detectar. Entonces, la experiencia es cómo la temperatura, lo que yo quiero preguntarme, o quiero resolver, es cómo la temperatura de la cuerda impacta en la fuerza medida en el sensor. Entonces acá, yo tengo la variable independiente, que es la temperatura, y tengo la variable dependiente, que es la fuerza. Uno se puede preguntar, bueno, entonces yo puedo variar de alguna manera con un termostato, si quieren, controlando la temperatura que inyecto en la cuba, sabiendo, le meto 100 grados, 120 grados, 130 grados, y por cada vez que le pongo cambio la temperatura, leo lo que el sensor de fuerza me marca. Entonces, la variable independiente es la temperatura, la variable dependiente es la fuerza. Nos podemos preguntar, ¿cuáles pueden ser las variables controladas? Bueno, por ejemplo, la variable controlada puede ser la presión atmosférica, por decir algo. La variable controlada puede ser que la temperatura externa, no la de la cuba, la temperatura del sensor, esté fija. La humedad, ambiente. Bueno, muchas cosas pueden ser variables controladas. Pero siempre hay que preguntarse, ¿puede haber alguna variable controlada que no esté tan controlada y que me pueda afectar los resultados del experimento? Esas cosas hay que preguntárselas. Otro ejemplo. Supongamos una pelotita que la tiramos contra el piso y rebota. Y vamos a ver qué variables independientes podemos plantear y qué podemos medir, qué variables dependientes. Las independientes son aquellas que podemos cambiar en cantidades conocidas. Y las dependientes son las variables respuesta, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, puede ser una variable independiente la altura de la que cae la pelotita, la podría cambiar. Puede ser la masa de la pelotita, o sea, poner pelotitas diferentes. Podría ser la velocidad inicial, si la dejo caer o le doy una cierta velocidad inicial. El número de rebotes que si quiero medir un tiempo, cuántos rebotes tengo hasta medir cierto tiempo. Si pongo felpas de papel, por ejemplo, ¿cómo me afecta el resultado de la cantidad de felpas de papel que pongo? Si puedo controlar la temperatura de alguna manera de la pelotita. Bueno, son todas un montón de variables que podría potencialmente, si las puedo fijar y las puedo variar y saber en cuánto las varío, son mis variables independientes. Ángel, Sí. acá en el chat te hacen una pregunta muy interesante. Te dice Sí. Franco, si a lo largo del experimento una variable permanece siempre en la misma categoría o puede variar. Bueno, en realidad, si vos no conocés si varía y no conocés cómo varía, está dentro de las controladas que no podés controlar, pero como no la conocés, cuánto varía, no sería independiente. Si yo hago un experimento, para ponerlo en claro, yo hago un experimento en un laboratorio y estoy midiendo algo que van a hacer en laboratorio 2, por ejemplo. Estoy viendo la velocidad de propagación del sonido en el medio, con una experiencia que la van a ver el año que viene, o en el laboratorio 2, a través de ultrasonido. Y en el laboratorio estoy midiendo ahora, y en el laboratorio tengo 20 grados. Y empiezo a medir. Y estoy midiendo y sé que tengo 20 grados porque tengo un termómetro en algún lado que la temperatura ambiente es 20 grados. Y yo hago la medición. Sigo midiendo, y cuando termino la medición, que me lleva, no sé, 3 horas, por decir algo, che, hacía más calor acá, me voy al termómetro y dice 26 grados.
Pero yo no controlé la temperatura, pero tampoco sé cómo esa temperatura me afectó el experimento. ¿Se entiende? Entonces, la próxima vez que vuelva al experimento, bueno, tendré que ver si esos 26 grados y esos 20 grados no me dan valores diferentes. La teoría dice que sí, porque claramente la temperatura ambiente, la velocidad del sonido en el aire, cambia con la temperatura. Poco, pero cambia. Entonces, no sé si ahí te contesté un poco la pregunta. Si puede ser que una variable, yo crea que la variable es controlada y me cambie durante la experiencia. Puede ser. Con lo cual va a ser una incógnita para mí y voy a tener que pensar un modelo, voy a tener que pensar si los resultados obtenidos no son exactamente lo que yo planteé en mis hipótesis porque hay una variable que quería controlada y no está. Y esa variable me está afectando el modelo. Y por lo tanto tendría que repensar el modelo. ¿Se entendió más o menos? Sí, ahí respondió que sí, que muchas gracias, que entendió. Perfecto. Bueno, entonces, en este ejemplo de la pelotita, lo que hablábamos de las variables dependientes, puede ser el tiempo de caída, el tiempo de rebote, la altura de los rebotes, o sea, todas aquellas cosas que se me ocurre que puedo medir y que van a ser dependientes de cómo cambien las variables independientes. Entonces, eso es un poco para que se den una idea de que son los tipos de variables que puedo tener en cuenta, que puedo tener en juego en un experimento. Entonces, volvamos ahora al experimento en sí. El otro caso que tenemos es el instrumento. Tenemos que ver un poquito qué pasa con el instrumento. Y en el laboratorio, obviamente en el laboratorio 1 tenemos varias cosas que medimos con instrumentos. Por ejemplo, ustedes habrán visto cuando yo les pasé un poco el temario de la materia que había medición de un objeto. Bueno, para eso en el laboratorio medimos la mesa del laboratorio, la mesada, usamos cintas métricas, podemos usar reglas, ¿okay? Medimos peso, la masa de un cuerpo a través de balanzas. Podemos medir desplazamiento o el volumen de un cuerpo a través del desplazamiento en una probeta, o sea, un cilindrito chiquito, llenamos la probeta con agua, metemos el cilindrito adentro, vemos cuánto agua se desplazó y de ahí podemos saber cómo esto está graduado en unidades de volumen, en mililitros, por ejemplo, podemos saber y medir el volumen desplazado. Podemos medir también con un micrómetro o con un calibre, y también tenemos sensores para distintas experiencias, sensores de posición, sensores de fuerza, que pueden ser los sensores de fuerza con materiales piezoeléctricos, los sensores de posición pueden ser con algún sensor de tipo luminoso. Después tenemos cronómetros de reloj o cronómetros digitales. Hay distintos instrumentos que en laboratorio 1 usamos para las distintas experiencias que se hacen en el laboratorio en la facultad. ¿Okay? Entonces, por eso acá digo que el instrumento hay que conocerlo, y además algo tan importante, que a veces no lo pensamos, es que esté validado, o sea, comparado correctamente contra el patrón. A ver, cuando uno usa una cinta métrica, uno compró la cinta métrica en la ferretería y ni se pregunta si está calibrada. Se supone que sí. Se supone que el fabricante la ha fabricado y que ha pasado por normas y la pueden vender porque todas miden lo mismo. Uno a veces se lleva una sorpresa, ¿no? Agarra distintas cintas métricas, las pone todas juntitas y mide que 10 centímetros, que todas marquen 10 centímetros en el mismo punto y no. ¿Te A puedo veces no hacer pasa. una Sí, sí, sí. aclaración? Dale, En dale. el caso de las cintas métricas, por ejemplo, lo que deberían tener todas las que están en el mercado es una aprobación del modelo, que esto es, el fabricante te lleva un modelo, te digo nosotros porque lo hace el INTI, se evalúa el modelo y se evalúan cierta cantidad de cintas. De cada partida de cinta se evalúa un porcentaje. Entonces el modelo está aprobado, pero la cinta que vos comprás no está calibrada. Si vos querés que esa cinta esté calibrada, la tenés que mandar a calibrar y obtenés un certificado de calibración. Bueno, tal cual. Yo les quiero comentar, yo trabajé durante 35 años en la industria y las cintas tenían que estar calibradas.
Entonces lo que hacía, se mandaba un patrón secundario, por ahí se hace un patrón secundario que se manda a calibrar al INTI, y las cintas después se recalibran en local, en in situ contra ese patrón. O sea, hay muchas maneras, y es muy, muy pertinente lo que comentó recién Griselda sobre la calibración. Entonces, a lo que apuntaba eso, o sea, que uno presupone que la cinta tiene de alguna manera una certificación o un número de certificación o algo que avale que el metro que te dice la cinta es el metro real. Lo mismo con las balanzas, lo mismo con los calibres, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro que tenemos que conocer es lo que dice el fabricante. O sea, hay que leer los manuales del fabricante cuando son equipos, no una cinta métrica que no va a venir con un manual, pero sí hay otros equipos que vienen con equipos más sofisticados. Si yo tengo un sensor de posición, un sensor de fuerza, va a venir con un manual de fabricante que me dice con qué precisión lo mide, cuál es el error que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que lo importante acá es esta palabrita, o sea, la calibración. El equipo tiene que estar calibrado para lo que estoy midiendo es correcto, ¿no? Los instrumentos comerciales deberían estar calibrados. Es lo que comentó Griselda. La cinta métrica, de alguna manera, tendría que estar calibrada. La balanza lo mismo, las probetas graduadas lo mismo, los sensores de luz, etcétera, etcétera. Ahora, pero estos se pueden descalibrar. Estos instrumentos, en líneas generales, se pueden descalibrar por la mala calidad del instrumento en sí, por excesivo uso, porque la temperatura los afectó, por la humedad, etc. Hay distintos motivos por los cuales el instrumento se puede descalibrar, y en ese caso hay que recalibrarlo. Hay que mandarlo a calibrar de nuevo para que se hagan los ajustes para que el instrumento vuelva a medir bien. Si es que se puede ese mismo instrumento recalibrar. Si a mí se me estiró la cinta métrica, seguramente no voy a poder recalibrar, tendré que comprar otra. Y también están los instrumentos que uno arma in situ. O sea, yo puedo armarme un instrumento porque quiero medir algo en particular y se arma en el laboratorio, y bueno, en ese caso también lo tenemos que calibrar previo al uso. Ahora, nosotros estamos hablando de lo que está pasando con instrumental que tenemos en el laboratorio, allá en la facultad, en el pabellón 1. Pero esta materia la vamos a hacer en casa. Las experiencias las vamos a hacer en casa. Entonces, la pregunta es, ¿qué instrumental voy a usar en casa? ¿Qué voy a hacer? Entonces, una de las cosas que más vamos a usar como instrumento es el celular. Vamos a usar el celular como instrumento. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones, que lo vamos a contar, ahora le va a contar Griselda algo, pero hay una aplicación en particular que hay una APK que la pueden bajar, que es de Firefox, con la cual me da la posibilidad de transformar el celular en un cronómetro, un medidor de aceleración, de velocidad, de ángulo de inclinación, de frecuencia de oscilación, y muchas más posibilidades, que las vamos a usar en el curso del laboratorio. Entonces, nuestro celular va a hacer las veces de instrumento de medición, además de las reglas que usemos en casa y las cintas métricas que usemos en casa. Y eventualmente, yo ya les voy diciendo que si tienen balanzas en casa, esas para pesar alimentos o para pesarse ustedes, también las podemos llegar a usar como un instrumento para alguna experiencia. ¿Okay? Otra facilidad que vamos a usar para hacer las experiencias es digitalizar imágenes. Entonces, este es un programa, el Tracker, con los cuales vamos a poder, por ejemplo, filmar una experiencia. Acá hay una experiencia, por ejemplo, de algo que está deslizándose por un plano inclinado, y que está rebotando acá contra un resorte, podría ser. Y lo que se filma, después se digitaliza, y lo que están viendo acá es un poco cómo cambia la trayectoria del móvil a medida que va rebotando, por ejemplo, ¿no? Bueno, también vamos a hacer uso de este programita para poder visualizar en coordenadas X e Y, o X y tiempo, o distancia y tiempo, y después poder digitalizar esa información y poder hacerle ajuste a algún modelo.
Seguramente el tracker lo vamos a usar para las experiencias de oscilación con el resorte y las experiencias de rebote y de choque que vamos a hacer con las pelotitas para ver conservación de la energía. ¿Cuáles son las etapas? Va a haber otros más, va a haber otros más que los iremos mencionando en su momento. ¿Cuáles son las etapas? Digo otros más, otros programas más que vamos a usar. Las etapas de un experimento. Definir el objetivo. Lo que queremos averiguar o investigar es el punto de partida de cualquier experimento. Mientras más claro y más definido esté ese objetivo, más fácil será de plantear. El diseño, la magnitud física a medir, qué instrumento vamos a usar, cómo lo vamos a montar el experimento, qué protocolo de medición vamos a usar, o sea, cuál va a ser el procedimiento para medir, dónde van a estar las mayores fuentes de errores, cuáles son los riesgos que corro y si tengo algún plan alternativo a este diseño experimental que lo vamos a llamar A, si quieren. El montaje del dispositivo experimental, cómo lo voy a armar, que los instrumentos estén calibrados y si están validada esa calibración. Hacer mediciones preliminares es una etapa de lo más importante esta, porque es la cual lo vamos a familiarizar y ver si lo que estamos haciendo está bien, adquirir la técnica de la experiencia, y a partir de este primer análisis de datos, ver si hay que replanificar algo. O sea que yo puedo tener un ida y vuelta entre estas dos etapas para ir mejorando el montaje y la forma de medición. Después viene la etapa de adquisición de datos y ver la repetibilidad de esa forma de evaluar. O sea, si yo el experimento lo hago varias veces, que realmente esos datos sean repetitivos. El análisis de los datos. ¿Cómo los proceso? ¿Hay que descartar datos? No, no hay que descartar datos. Uy, parece que este dato me dio mal porque no. Bueno, lo repito, por lo menos mínimo 3 veces. Y recién ahí, si veo que es una anormalidad, lo puedo llegar a reemplazar o descartar. Debo estudiar muy en particular los datos anómalos. Si hay datos que se salen, si todos los puntos, no sé, yo estoy viendo la correlación entre dos variables, y todos los puntos más o menos se alinean, por decir algo, y hay uno que se va la miércoles, bueno, me tendré que centrar en ese punto, volver a repetirlo, para ver si no fue un error que justo ahí hubo un problema en la tensión que alimentaba el equipo de medición, si estoy midiendo con el celular y es una medición de tipo óptica, si no se cambió la luminosidad, no sé. Pero conviene entonces repetir la medición para estar realmente convencido de que la medición es buena. Luego las conclusiones, ¿qué fue lo importante que aprendí en este experimento? ¿Qué cosa debería contarle a otro grupo para que haga las cosas y que sea repetible? Esto es lo que hay que ver. Y el informe, que lo redactaremos de acuerdo al modelo que comenté antes. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Seguramente las preguntas van a surgir cuando hagan las experiencias. Así que escucho o contestamos lo que podamos contestar. Y si no es así, le voy a dejar paso a Griselda, que le va a contar algo ya sobre alguno de los programas que vamos a usar. No hay preguntas por ahora. Bueno, Al menos en el chat estuvimos respondiendo algunas cosas con Griselda. bien, Y lo que sí están preguntando, pero bueno, eso si quieren lo podemos discutir después, es el tema de los grupos de trabajo. está bien. O si Lo quieren lo discutimos discutimos. ahora. Al menos esa es la única pregunta y después acaba de entrar otra acerca de si tienen que hacer videos de los experimentos. O sea, si hay que grabar las experiencias que realicen. A ver, yo creo que sí conviene hacer algún videíto sobre el videíto después, cuando estemos con los grupos en particular dentro de cada sala, con los videitos poder verlo los docentes lo que han hecho y poder discutir sobre ese tema. Sí, conviene que en algunos casos le vamos a decir específicamente, pero conviene que algunos videitos tengan. Así que bueno, sí, Griselda.
Tienen muchas preguntas, como si durante la clase van a hacer las experiencias, y la idea es que trabajen Sí, con nosotros de apoyo del otro lado los días sábados, y si no les da el tiempo, terminarán de hacer las experiencias solos. Lo que pasará virtual, que también pasa presencial, es que muchas veces el análisis de los datos uno no llega a terminarlo durante la clase y después lo tiene que terminar fuera del horario de clase. Por otro lado, están preguntando... Sí. una cosa quiero aclarar. Puede ser que en función de lo que vayamos viendo, yo puse que en el cronograma, por eso dije que era un cronograma tentativo, que entre la entrega del trabajo práctico y la finalización del trabajo práctico hay una semana. Lo que podemos llegar a hacer es que no sea una semana, que sea un poco más, cosa que dé la posibilidad de que al siguiente sábado se pueda, en algún ratito, comentar sobre la experiencia y en las clases de los miércoles. Entonces, en vez de ser una semana, que sea 10 días. Eso lo vamos a ir viendo. Siguen preguntando, voy a tratar de contestándoles a todos. Si me olvido de algo, vuelvan a preguntar, Sí. o abranse el micrófono, que es más fácil también a veces. El tema de los grupos. Yo les dije, o sea, que ya se pueden inscribir en el campus. En el campus somos 58 y acá somos 70, así que falta todavía que se inscriba más gente al campus. En el campus, yo ahora les voy a compartir la pantalla, van a ver que hay unos links. Uno de los links dice grupos. Eso les va a llevar a un drive que armamos con todos los nombres de ustedes, con los mails, para ver, o sea, porque suponemos que muchos de ustedes no se conocen, ¿sí? Esperen que cambio, ahí está. Y unos casilleros donde ustedes van a ir armando los grupos, van a ir poniendo sus nombres, se van a borrar de la lista y se van a poner el nombre. Entonces, si hay alguien que no conoce a nadie o le falta todavía formar grupo, se puede contactar directamente con sus compañeros o se pone en un cuadradito vacío y los otros se van llenando y se arman automáticamente los grupos. Eso lo deciden ustedes. Si nosotros vemos que para la semana que viene los grupos no se terminaron de armar, los armaremos nosotros como nos parezcan, porque necesitamos tener los grupos armados. Ahí hay una pregunta que me está apareciendo ahora que dice que si los grupos son de 5. Si vamos a hacer un grupo máximo de 5, y después vemos. No armen grupos de más de 5 personas. De hecho, a ver si les puedo empezar a compartir y vamos viendo. Una preguntita, alguien preguntó ahí en el chat sobre el Python. Bueno, eso es algo que nosotros lo discutimos los docentes. O sea, la materia no es una materia de Python. Primer punto. O sea, Python nosotros no lo pedimos que lo usen. Lo que sí es bueno es que aprendan Python. La Federación de Estudiantes de Física da cursos de Python todos los cuatrimestres y seguramente estará por dar algún curso de Python. O sea, cualquiera que quiera usar Python o cualquier otro programa para analizar los datos lo puede hacer, pero nosotros en particular no vamos a dar un curso de Python ni apoyo de Python. Eso quería aclarar. Si alguno de ustedes sabe usar Python y le quiere usar, bienvenido, pero nosotros no o sea, el apoyo que vamos a dar nosotros es sobre otro programa que ahora les voy a comentar, que se llama Origin, ¿sí? Pero si alguno quiere hacer sus gráficos o su análisis en Python porque la tiene clara con el Python, eso no es un inconveniente, solo que si tiene un problema no lo vamos a poder. En principio yo no los podría ayudar, no sé si Martín... No, a ver, yo no soy usuario de Python. Yo no soy usuaria tampoco. Sí, de Origin, obviamente de Excel. Sí, yo Python uso, ahí ponía en el chat, pero sí, cualquier duda que puedan llegar a tener. Pero como decían Griselda y Ángel, no pretendemos que sepan o usen Python, así que está todo bien si no lo usan. Sí, ahora si lo saben usar o lo quieren usar y tienen alguna consulta, pueden hacerlo. Pero... O sea, reconozco que es súper útil, es un gran programa, pero depende de cada uno si lo quiere utilizar o no.
Em, sí, vamos a ir subiendo Pregunta. todos al campus. Sí. No, por ahí para acotar para lo que podríamos usar Python, ¿podríamos dejar una sección exclusiva en el foro para poder ayudarnos entre nosotros por ahí? No sé si podría ser una buena idea si hay Sí, algunos grupos que quieran usar. Si los grupos lo quieren usar, no tenemos problema en cuanto a esa herramienta. La verdad que si se pueden ayudar entre ustedes, bienvenido sea. Justamente la idea es que trabajen en grupos y se ayuden entre ustedes. Sí. Podemos hacer un foro de Python si querés, como para que no se mezcle con los otros, o Sí, en el mismo sería foro, en el título le pones como nombre Python y la pregunta, entonces los usuarios de Python Sí, te van a poder. sí, yo justamente para poder separar por ahí si mi grupo no llegase a decidir querer usarlo, poder separarlo del resto del grupo y poder ir a ayudarnos entre los grupos también. Sí, Entre ese posible, sí. más que nada el tema de Python y la programación. Perfecto, me parece bien. Bueno, voy a tratar de compartir. No tengo una opción de compartir todo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, No creo. entonces ¿En qué vamos a sentido? ir Pará, por ¿qué partes. querés hacer? Ir cambiando de pantalla y que me siga Ah, compartiendo. sí, compartí pantalla. En vez de compartir una pestaña, compartí pantalla directamente y cuando vos cambies de pestaña, nosotros vemos que en tu navegación. Perfecto, o sea que ahora están viendo el cronograma. Me hicieron una muy buena pregunta en el chat, que la hago extensiva porque son cosas que pasan en condiciones de virtualidad. Y hay alguien que me preguntó en particular, porque claro, no está acá, sino que está en Colombia, y pregunta si algunas experiencias pueden arrojar distintos resultados por el simple hecho, por ejemplo, no sé si estás a distinta altura sobre el nivel del mar, por ejemplo, para el cálculo de la gravedad, si Puede ser, serías sí. capaz de detectar esa precisión, ¿no? Y depende con el instrumento que estás midiendo, pero sí puede ser. Pero no creo que estés midiendo con algo tan preciso como para detectar. Pero bueno, vamos a ver los resultados. Cosas de la virtualidad que son curiosidades, ¿no? Bueno, cuando logren entrar entonces al campus de la materia, todos van a ver que en la clase 1 por ahora están estas tres solapas. Estos tres links en realidad. Uno que es grupos, que los lleva, como les dije, si mi computadora carga, a este, ¿cómo se llama? A Excel. este Excel, que tienen acá todos sus nombres, y acá les hicimos estos espacios para que vayan, ahí algunos ya entendieron la idea y se empezaron a agregar, ¿sí? Perfecto, hay grupos, veo que ya hay grupos armados. Bueno, no tengo nada que explicarles. Lo único que corten su nombre de la columna A. Fíjate, Griselda, que me pareció que pasaste un grupo que tenía muchos. A ver, anda más abajo. Ahí, ¿cuántos tienes? Ah, 5, está No, bien. todos tienen 5 lugares. Ah, ok. Se les borra la barrita porque cuando cortan y pegan se vuelve Claro, sin la claro. barrita oscura. Pero sí, están, tienen como máximo Perfecto. 5 lugares. Bueno, eso por un lado. Después tenemos, paso primero al Firefox o Firefox, no sé cómo, según la pronunciación de cada uno. Yo abrí la página de internet, pero ustedes se la van a tener que bajar del Apple Store o del Play Store, según el teléfono que tengan, para que identifiquen el loguito y la vamos a usar para medir. Hay maneras de conectar esta aplicación para que uno mida con el teléfono y verlo en la pantalla de la computadora. Eso lo vamos a ir viendo a medida que pasan las clases, pero básicamente tienen que tener los dos dispositivos conectados al mismo sistema Wi-Fi para poder hacer eso. Pero bueno, para que vayan bajándose live, empiecen a jugar con las distintas cosas para ir experimentando cómo funciona. Así el acelerómetro ustedes lo pueden prender y mover el teléfono y ver qué pasa cuando mide, qué sé yo, como para ir viendo cómo se usaría esto. Igual lo vamos a aclarar cuando llegue el momento de usarlo. En YouTube hay muchos videos oficiales de Firefox con muchas experiencias. Es bueno que miren algunos porque claramente lo vamos a seguir. ¿Sí?
De hecho, en la página esta, que es la página oficial de la aplicación, en la parte de experimentos tiene videitos de distintas experiencias si alguno quiere empezar a chusmear.